Febrero del 2019. 8 meses después, hay una definición nueva del entretenimiento audiovisual en Venezuela y en las plataformas sociales. Una palabra lo define. Entre grados. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y hoy tenemos un invitado por segunda vez en el programa y hoy vamos a hacer un Yo Nunca diferente porque vamos a hablar de las cosas que nunca se han dicho de Entre Grados y por eso nos acompaña el pana Manuel Ángel, Miguel Ángel Redondo. ¿Y que siempre digo Miguel? Yo te tengo a ti como Miguel Ángel todavía en mi WhatsApp. Desde el día 1 que te consigo. Miguel Ángel te tengo yo. Eres Miguel Ángel. Entre Grados, chicos, hoy día nos trajo muchísimas cosas, ¿no? Claramente. Sí. Pero hay muchas como planteamientos, dudas, gente que nos llega a decir preguntas que todavía no hemos tenido la oportunidad de despejar. Sí, sin duda. Entonces sería chévere como empezar a decir ese Entre Grados que teníamos en nuestras cabezas y que ahora empezamos a definir de una forma diferente, ¿no? Ok. Bueno, como se concibió la criatura, ¿podemos empezar por ahí? Podemos pensar por ahí. Juan y yo tiramos y no mentira, no tiramos. No, pero veníamos pensando en hacer contenido desde el año pasado, sin duda. En mi cabeza yo tenía la idea de hacer como un podcast bebiendo, yo lo que llamo Conversas Borrachas, y Juan fue el que medio empezó a darle la estructura más de web show, ¿cierto? Yo lo veía más como una conversa, un podcast. Creo que ahí fue como se empezaron a armar las cosas. Creo que tú también tenías en ese momento tratar de hacer una adaptación tipo Hot Ones, que es algo la referencia de Hot Ones. Que yo creo que esa es una de las primeras cosas que nos gustaría como conversar. Sí, porque es una pregunta más que nos suelen hacer todo el tiempo. Y de hecho hay comentarios que dicen, no vale, pero es que esta es la copia de Hot Ones. Y la realidad es que Hot Ones para nosotros siempre ha sido una inspiración. Fue una referencia súper clara. Particularmente fanático del programa, pero obviamente es como consumidor además del programa, ya eso nos tenía como dándole la vuelta a la cabeza de cómo hay hoy en día estructuras de contenido que comienzan a retar los típicos formatos de entrevistas. Sí, y sin duda es un formato. Más allá de copiar algo, yo creo que se trata de hacer un formato y adaptarlo a lo que estábamos buscando nosotros, ¿no? Eso es como decir que, por ejemplo, todos los programas que sean parecidos a La Sopa son una copia de La Sopa. Es decir, la estructura del host y la pantalla en la cual se apoya es una copia de La Sopa. No, simplemente es un formato que se adapta. O los late night, que son todos similares. Básicamente. Entonces nosotros decíamos y pensamos que obviamente en el principio de Everything is a Remix nos llamaba la atención la estructura de Hot Ones, que tiene una entrevista pero con un parámetro distinto. Pero obviamente Everything is a Remix es ver una referencia y transformarla. No tiene Hot Ones juegos involucrados, no tiene retos, no tiene entrevista, o sea, la entrevista de personalidad sí, pero no tiene alcohol, que era un poco conectar con la idea que tenía Manuel ahí haciéndole ruido en la cabeza. De desinhibir a las personas a través del alcohol. Porque el rol del alcohol justamente está allí. El rol del alcohol no está en volvernos nada, sino el rol está en lograr poder tener una entrevista más personal, más honesta. Y yo creo que Hot Ones juega lo contrario, a tratar de que la persona responda algo complicado en medio del que se está muriendo porque lo necesita mucho. Pero es que además yo creo que una de las cosas que inspiraron para ser Entre Grados y creo que ha sido uno de los grandes retos y uno de los grandes logros de Entre Grados como programa es que, por ejemplo, si tú ves Hot Ones, yo que de verdad lo consumo muchísimo, yo siempre he sentido que Hot Ones es, más allá de una entrevista, es una conversación. Sí, donde tú logras ver una arista diferente de esa personalidad. Eso fue lo que nos inspiró a hacerlo. Y luego la técnica de cómo garantizamos nosotros que siempre lo que hagamos se ve que es una conversación y que logremos mostrar el lado desinhibido que nunca he conocido de una persona o de una personalidad, pero a nuestra manera. Sí, y para mí sin duda, digamos que lo que tomamos de Hot Ones fue el formato, pero para mí si hemos tratado de adaptar otras cosas de contenido, yo diría que sí, yo hablaría más de Fallon, de la misma Ellen DeGeneres, de James Corden, de todos los late nights que tienen muchos juegos involucrados y que de ahí también nos inspiramos muchísimo. Entonces yo diría que más hay inspiración de contenido de eso que de Hot Ones, que sí tenemos una estructura. Por ejemplo, la entrada del programa. Hot Ones empieza hablando, diciendo el nombre del programa y dando una especie de eslogan muy corto, que no recuerdo ahorita, de un programa con preguntas muy calientes y con alitas aún más calientes, algo así, no recuerdo exactamente cómo es, muy similar al de nosotros, que es una conversa con distintos grados de confianza, el alcohol, las botellas y todo el cuento. Y luego nosotros le hemos ido aportando, además de la iniciativa de los juegos que tienen que ver con nuestros personajes, nuestros juegos, nuestras dinámicas, además le hemos aportado una capa social, lo que estamos haciendo en Instagram, por ejemplo, con nuestros mejores amigos, nuestra conversación no está presente en Hot Ones. Y luego lo que contenidos exclusivos para Patreon, como fue el fenómeno
primero que a mí siempre me ha parecido que el Aftergrados ha sido un fenómeno. Sí, o sea, es un contenido duda. que realmente es entender lo que la gente consume en el episodio y cómo luego generas contenidos que nunca suceden, sino que se derivan y son para una comunidad exclusiva. Pero tenemos Y que ser fue honestos. espontáneo. Pero tenemos que ser honestos. Sí. No todo lo tenemos pensado. Hay No, cosas que fueron eso sucediendo. iba, el Aftergrado fue Desde- muy espontáneo. Era desde como que, Eriquita. vamos a desde Eriquita. Vamos a tratar de Que por ahí Gabo documentar Ruiz toda dice la que peda. fue su Sí, idea. sí. Dice. Sí, Gabo Ruiz está sacando su... Ay, va a registrarlo, copyrights. Porque la que está cosechando seguidores es Erika, solita. No, pero digo eso, fue muy genuino todo. El problema, el tema del Aftergrados y el pipi break. Sucedió. Fue simplemente la idea Se de fue dando. cómo documentamos todo el proceso para que no se nos escape nada. Sí. Y de repente nos dimos cuenta, epa, esto es un Aftergrados, esto es un pipi break. Y fueron saliendo como los segmentos. Y yo quiero destacar de ahí algo, que es el mantenerse haciendo cosas. Es decir, pararse a pensar todo el mapa es muy complicado. Si tú empiezas a dar y das el primer paso, porque yo recuerdo cuando tomamos la decisión de hacer el primer capítulo, cuando tomamos eso era Con Gabo Ruiz. Con Gabo Ruiz. Eso era, vamos a ver qué sale, Sí. vamos a ver qué pasa, vamos a hacerlo para tripear. O sea, tenías ¿no? una estructura definida, pero no sabía, había No, mucho sí, espacio Claro. en blanco. O sea, pero si tú no empiezas ese primer No capítulo, aprendes. no sale el pipi Sí, break, sí. no sale el aftergrados. No porque sale Eriquita. No sale sale Eriquita, Eriquita. o sea, no tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces, primer puff que me gustaría pescar es, brother, haz. Sí. Empieza a hacer cosas, Sí, móntate, seguro, sí. construye, porque muchas de las ideas se te van a generar a partir de la necesidad de lo que está sucediendo. Y si me preguntas parte también del éxito, y es algo con lo que eres full terco tú y en buena onda, es el tema de la periodicidad fiel de la salida del contenido. Sí, sí. Que a pesar de que estamos en un medio digital, donde generalmente hay retrasos o no hay una estructura tan O lo ves firme cuando como en los quieras. medios convencionales, que nosotros salgamos todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Venezuela, creo que le crea, valga El la hábito. cacofonía a la gente, el hábito de esto está saliendo, como lo decía hace rato, que si la rochera los lunes a las 7, a las 8, entre grados la gente sabe que va a salir el Y domingo yo creo a que las 7. eso es otro de los fenómenos que yo agradezco mucho de Entregrados, porque tal cual, lo conversamos antes de empezar el programa y Entregrados logró crear el hábito a través de la periodicidad con que sale y la frecuencia del contenido que genera y como que es muy compatible con una visión que nosotros tenemos de una cosa es generar contenido, otra cosa es que la gente conozca tu contenido, pero otra cosa es que la gente necesite tu contenido. Claro. Y en nosotros, creo que en las 4 temporadas que tenemos, hemos dejado de salir entre temporada 1 o 2 veces. De hecho, una fue por los fenómenos de apagones que están sucediendo en Venezuela. Y cuando Entregados no sale un domingo, la comunidad se voltea a reclamarlo. Inclusive cuando está programado, es decir, Sí. cuando paramos una temporada y las 1 o 2 semanas de break que nos dejamos, son semanas en que la gente dice, ¿cuándo vuelven? Sí, Necesitamos verlo ya. Y más allá de eso, el hábito que también es algo que agradecemos mucho, nos lo tripeamos muchísimo, Sí. siempre lo comentamos, es el hábito de la reunión para ver Entregados El en en su vivo. estreno. Eso el es algo, en eso es vivo. una de las que- cosas que a mí más me conmueve. Es Sí. una locura Sí. la cantidad de fotos que recibimos de familias viendo la Porque cosa además, juntos, panas. eso nos lleva como un punto para conversar también de Entregrados, porque hay mucha gente que dice que Entregrados es un programa donde la gente se vuelve mierda y ya, donde la gente va a beber y se destruye, y realmente lo que mucha gente no sabe es que, primero, todos los domingos, la cantidad de fotos que llegan a la cuenta de Instagram de gente preparando su sala para setear la mesa, poner los snacks, poner las bebidas, sentarse en familia y esperar media hora antes de que comience el programa, empezar a ver el contenido, que por ejemplo en el episodio pasado tuvimos más de 10.000 personas conectadas En y vivo. en promedio en vivo O sea, los imagínate, domingos. imagínate un estadio con 10.000 personas. Ese es el volumen. Y gente que está diciendo, estamos ya listos para ver Entregados en familia, con amigos, ya tenemos todos nuestros snacks. Es decir, haber logrado ese prime time que sucedía antes, como tú lo decías, La Rochera a los 8, cualquier programa de televisión, eso está sucediendo hoy en día con Entregados. Y eso es algo que a nosotros nos orgullece muchísimo. A mí una de las cosas que más me captó la atención fue cuando empezamos, porque para que sepan la verdad que leemos muchísimo los comentarios que nos dejan en los en vivos, en los posts, en todas las cosas. Pero comentarios que nos hacían, o sea, que nos llegaban sobre todo de gente que está fuera de Venezuela, que debe Sí. ser cerca del 30% de la audiencia que nos ve. Es el 30, ¿no? El 70% de gente que está en Venezuela, pero hay 30% de gente que está en otros países, que nos decía cosas como que es mi oportunidad de volverme a sentir Sí. con mis panas venezolanos tomando culo. Es un tema de Sí, añoranza. Sí, yo presumo que cuando estás en un contexto muy ajeno al tuyo, con referencias que no conoces, escuchando un acento que no se parece al tuyo, debe ser muy grato llegar un domingo en la noche y encerrarte dentro de un entorno que sientes tuyo, que sientes Sí, familiar. sí. Debe ser acogedor, ¿se entiende eso? Yo que también señalo o acuso parte del éxito que ha tenido el programa
obviamente yo creo que la carencia de contenido en medios convencionales que existe ahorita, de medios convencionales venezolanos que existe ahorita, ¿no? Creo que no han sabido evolucionar más allá de las carencias de crisis económica y demás. Sí, financieras, claro. La crisis financiera que obviamente nos afecta, pero más allá de eso creo que no han sabido evolucionar a la parte del consumidor y no quiero decir que deban hacer contenido exacto al que hacemos en internet porque son estructuras distintas y lo hablamos en el otro episodio. Pero sí creo que no han sabido ser originales con formato. ¿Puedo hacer una crítica? Sí, lo voy a hacer. Yo sí me meto un problema. Sin alcohol. Voy a decir un nombre, lo tengo que decir. Un nombre que es muy álgido decirlo en Entregrados. Mariela Celis. Lo dije ya. ¿Qué pasa? Me voy a meter un rollo horrible. Lo voy a decir. ¿Qué pasa? Amiga mía, no estoy de acuerdo con... No. Amiga mía también. Es muy buena que el carrizo. Pero a ver, ¿qué pasa? Ella tiene un proyecto nuevo ahorita en la televisión. Sí. Que se llama En tu cama o en la mía. En tu cama o en la mía. Me parece un concepto genial. Me imagino que fue de ella. Me parece un concepto muy fino. Hacer entrevistas dentro de la cama del invitado. Ahora, ¿cuál es el rollo? Lo hacen en un set de televisión. Claro. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros estamos haciendo algo distinto. Porque lo nuestro es más real. Sí. Es más directo, es más genuino. Más creíble, sí. Es más creíble. Sí. Cuando se sienta una persona como Chantal Box en esta temporada, la gente descubre una chama pana, una chama que no es la tipa... Que la gente tenía años viendo en la televisión, que pero es la protagonista de la televisión, vieron que es una pana con la que te quedarías a curda en cualquier momento y que te morirías de la risa. Entonces ahí yo creo que en esa espontaneidad, en lo original, en lo que es genuino de verdad, es que está parte de la clave. Que eso me hace pensar la honestidad con la que hacemos el programa, que hay unas botellas detrás de la mesa. Y quisiera contarles a la gente cómo decidimos esas botellas. Y esas botellas las decidimos porque eran las botellas más baratas que podíamos comprar. No había presupuesto. Porque obviamente no teníamos presupuesto. Entonces, lo que hicimos fue comprar una representación de las bebidas nuestras dentro de nuestra capacidad de presupuesto. Ninguna de esas botellas de atrás tienen un acuerdo con nosotros para que esas botellas estén allí. De hecho, simplemente es la que alguien de nosotros decidió, el equipo de producción, Valeria y el equipo, que decidió, vamos a comprar algo y con qué plata tenemos, la cantidad que tenemos. Pero además también... que eso habla de la honestidad. Claro, porque otra de las cosas que nosotros también, recalcando el punto de la honestidad, hacer desde el principio, y fue una decisión de nosotros tres desde el principio del programa, es... No queríamos incluir ninguna presencia de marca o acuerdos comerciales porque realmente queríamos blindar, hasta que el programa tuviera forma, la honestidad que nosotros queríamos tener en las conversaciones. Y al tener a veces algunos acuerdos con marca, eso nos podía como limitar o restringir la línea editorial que nosotros quisiéramos tener. Y mucha gente cree que Entregrados, porque lo comentan constantemente, mucha gente cree que Entregrados nació con patrocinante. De hecho, la gente dice que el anís, creo que el anís que tenemos constantemente, dice, esa gente les ha pagado un platanal. Y es que ni siquiera tenemos acuerdos con ellos. Sí. O sea, porque de verdad la honestidad de las conversaciones que siempre apuntamos a tener en el programa, sabíamos que no podía nacer de la mano con marcas, sino desarrollarlo en el tiempo para luego negociar las marcas. Otro punto que acuso como también parte del éxito, el asunto de la publicidad, que creo que lo hemos manejado dentro de lo hippie muy bien, ¿no? Sí. Porque lo que me parece a mí incómodo de otros proyectos audiovisuales en internet que quizás se quejen porque no los apoyan en Patreon o no, es que cuando les vas a dar clic, ni siquiera, es que cuando le vas a dar clic y empieza ese contenido, te sale una publicidad de 3 minutos en YouTube. ¿Quién coño quiere ver eso? Claro. Nadie. Cuando yo tengo el control de adelantar, retroceder, escapear, o sea, lo que tú quieras. Más allá que tengas el control, es tedioso, es fastidioso, no lo quieres ver. Rompe el ritmo. Aparte que lo sientes no para el formato en el que lo estás viendo, para la plataforma en que lo estás viendo. YouTube no está para eso. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Y es lo que hemos pensado desde un principio, más allá de Patreon, que obviamente nos ha funcionado mucho para financiar el proyecto, las entradas de los envíos, gracias a todos los que han ido a Pispa o cualquier show que hayamos hecho, o también los que apoyan en Patreon. Pero más allá de eso, ha sido saber que nosotros no vendemos publicidad, sino vendemos integración de contenidos. Sí. Nosotros no te vendemos un minuto de tiempo dentro de Entregrados para decir, este es el mejor café que te vas a tomar, sino tratamos de que tu marca se adapte al contenido que ya nosotros estamos porque haciendo. Al final eso es lo que la gente quiere ver. O sea, en el momento que cualquier marca venga a imponer una línea editorial o quiere imponer una línea editorial, va a afectar directamente al contenido que la audiencia quiere ver, por ende vas a perder audiencias. Por ende se desaparece el proyecto. Sí. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que nosotros desde el principio tuvimos como la capacidad de ver o prever, pero conectando con lo que tú decías hace rato, John, como de pescar cosas de esta experiencia que estamos viviendo, es que cuando nosotros comenzamos a hablar de Entregrados, y ni siquiera de Entregrados, sino en el patio en general, una de las cosas que estábamos observando era
la cantidad de personas o el hábito de consumir contenidos en YouTube en Venezuela, por la falta de entretenimiento, venía creciendo muchísimo. Pero una de las cosas que a mí me ha impactado con Entregrados y otras cosas que estamos haciendo es cómo la gente está consumiendo contenidos en YouTube, no desde el desktop, no desde el celular, sino desde desde los Smart TVs en sus casas. O sea, hoy en día, del 70% de la audiencia que ve aquí en Venezuela, y si incluimos la audiencia completa, más del 25% de nuestra audiencia se ve en televisores inteligentes. Las fotos que recibimos los domingos es la gente sentada en familia, no en un desktop, es a verlo en el televisor de la casa. Es decir, es lo que hacía hace tiempo, un domingo, un sábado, que me sentaba a ver televisión. Yo voy a consumir televisión, yo estoy viendo un programa de YouTube. Lo cual para nosotros significa un reto técnico. Totalmente. Porque tenemos que saber que la gente lo va a ver en pantallas HD. Sí. Por eso la preocupación de producir el contenido dentro de nuestras limitaciones en ese contexto. Y es muy loco saber eso, teniendo en cuenta que más allá de que nos preocupamos técnicamente en eso, no seguimos los parámetros de la televisión convencional. Por ejemplo, aquí nadie jamás en la historia de Entregrados o de Atoque, lo que sea que se haga en el patio, se echaba un polvito en la cara antes de arrancar, que estoy brillando. Pero la gente constantemente dice que tú estás vuelto verga desde que empezó. Bueno, porque cosa que puede ser verdad. Y mucha gente pregunta, por ejemplo, si efectivamente Manuel toma. Sí. Y yo creo que está claramente demostrado de que efectivamente sí. Por favor, si en algún momento ven esta entrevista y en el futuro me van a ver en la calle, me van a entrevistar para un medio, lo que sea, no sean ese tipo de personas que me preguntan, ay, ¿de verdad beben? Sí. Me encantaría ser tan buen actor como para fingir hasta como se me pone la cara. Claro, pero... Y si ves la transformación física, te das cuenta que sí. Pero lo que la gente sí no sabe es que tú antes de Entregrados no eras una persona de beber. No, nunca has sido una persona. De hecho, los primeros 3 episodios, yo me acuerdo que cuando grabamos el primero, tú estuviste desconectado como por una semana. O sea, porque tú no estabas acostumbrado a beber. Y cuando uno ve el episodio de Samuel, esas pedas, y que la gente dice, no, es que ya Manuel no toma. No, es que marico, ¿cuántas se ha acostumbrado más bien. Sí, el hígado se ha hecho más fuerte. Quiero protector gástrico, hepático. Tratar de identificar esos momentos donde dimos pequeños saltos. O sea, el primer momento, obviamente, cuando salimos, claramente. Sí, luego creo que La Vero fue uno de los programas que, nos subió en un nivel. Yo creo que cuando salimos llamó la atención la idea. Sí. A mí me llamó la atención de que Gabo en ese momento no es el Gabo en términos de número que tiene hoy en día. Gabo tenía una comunidad mucho más limitada. Era la fierita en ese momento. No era el Gabo que conocemos hoy en día. No había empezado a hacer, digamos, contenido de manera más formal. Lo que a mí, de hecho, valida la idea es que en ese episodio, donde además no fue una persona con mucha audiencia en ese momento, la idea caló. Sí. O sea, ya el segundo ese fue el primer la primera validación. Claro. Sin depender de un talento, la idea que queríamos lanzar al público funcionó. Y funcionó también el momento divertido, el momento de se están rascando, son cómicos y demás. Sí. ¿Qué fue lo que funcionó con La Vero, que fue el segundo? Que La Vero lloró. Claro. Entonces ahí fue como que, pero ya va. No es solamente una curva. Estos panas solo se están volviendo mierda. Tienen una conversación entre panas, hay una confianza y se tocan temas, se hablan cosas que pueden ser o no álgidas o polémica o ese tipo de cosas. Yo creo que eso fue muy importante. Y Manuel, en ese momento pensábamos que nuestra línea de invitados estaba más por el underground, tal vez. Y esos primeros fueron los más cercanos al entorno. Sí, yo creo que porque estábamos buscando invitados que nos dijeran que sí. que no pusieran mucho. Entonces todos eran los panas de uno. Entonces Gabo, Vero, Sampin, no había de otra. Pero era como esa línea que estamos creciendo porque obviamente luego fuimos creciendo cada uno de los programas, vino Sampin, luego llegó el fin de la primera temporada y vino Manuel y nos dio un programa súper entretenido con muy buenos números. En aquel momento llegamos a 300,000 visualizaciones y decíamos ¡wow! Con algo importante que no hemos hablado. El programa de Manuel Silva duró 2 horas y pico. 2 horas y cuarto, creo que es lo que dura ese programa. Sí, porque pensábamos que íbamos a hacer 40 minutos. Sí. Que era nuestro formato siempre. Sí. No podemos pasar de 50 minutos un episodio. Quiero decir algo acá. Cuando ustedes me vean, que Manuel, que no les habla, que está por una pregunta, porque tengo todo un estudio de gente sobria presionando para que salgamos más temprano. Y que no nos quedemos aquí grabando hasta las 2 de la mañana como ha pasado casi con Manuel Silva, que todo el mundo sobria éramos las 3 de la mañana. De hecho, ahí se grabó como 3 horas. Como 4 horas. Nos bebimos como 2 botellas y media de ron. Fue una locura el episodio de Manuel Silva. Sí. Entonces es mucho eso. Pensábamos antes llevarlo a un formato más de internet en nuestra mente, más corto, de 45 minutos. Sí. Y el programa Manuel Silva demostró que si hay un contenido entretenido, capaz de y eso fue generando confianza en otras personas de ese entorno de la comedia, en ese caso, de si Manuel si estuvo Vero. O sea, hay personas que ya querían estar en Entregrados. Yo identifico un momento antes el de Manuel, que fue el de Sampins, porque el de Sampins fue el primer Aftergrados. El primer Aftergrados que de verdad tuvo como una... En ese momento el Aftergrados era y era abierto también. Claro, salieron memes. Yo creo que fue el primer episodio en el cual salieron memes. Sí. Entonces ahí tú dices, ok, ya tenemos memes. Ya está generando cultura. Entonces ahí nos dimos cuenta que
After Grados era un subproducto, que la duración no es un problema si tu contenido está bueno. Obviamente, tener 2 horas de contenido, de entrega de contenido es exigente y o sea, no siempre estás en el momento hype en la entrevista, pero siempre estamos buscando aportar valor a cada segundo que ponemos. Y nos enfrentamos a la segunda temporada y empezamos a mezclar las personas que venían al programa. Sí. De pronto llegó Coquito. Sí. Que nos dio un programa también muy emotivo, con muy valor de contenido, conectó con otras cosas en la entrevista. Empezamos a ver algo que a mí me encantó, que todo el mundo decía, coño, qué buena entrevista me estás haciendo, qué bola que me estás preguntando eso. Eso fue algo que también nos generó mucha satisfacción, porque nuestro equipo, que detrás hay un equipo de guión, de producción, creativo, empezó a como conectar con mejores entrevistas que la típica entrevista radial o X, que es lugar común, ¿no? Empezó a conectar. Sí, claro. Yo creo que el equipo, sí, a ti te ha pasado mucho, el equipo, o sea, los entrevistados agradecen la investigación que el equipo, o sea, que el equipo nuestro se toma para averiguar. Que en cierto grado a veces era sencillo, pero en otro no. Por ejemplo, claro. Verónica es pana. Verónica es una mujer que... Hay cuentos que tú sabías de ella, has trabajado con muchos años de ella. Y a quién preguntarle sabías. Pero con Coquito, si no es porque Erika de alguna manera le llegó a su mamá y la mamá no echa el cuento de y manda la nota de voz cantándole, no hubiese sucedido ese momento tan emotivo que funcionó. Entonces, sin duda alguna, es parte de la investigación y de que no, en efecto, no es solo una bebedera de caña para destruirse, para reírse de un borracho, sino para desinhibir a una persona tras el alcohol, a través de una buena conversa, con una investigación, con un guión, con un trabajo creativo que se hace. Yo con versus, Coquito, perdón, Juan, versus la gente que se quiere que todo el tiempo la gente esté vuelta a nada. A nosotros, que lo que queremos es que la gente esté desinhibida echando cuentos. Sí, hay obviamente un conflicto de... Pero yo creo que también la comunidad se ha ido educando. O sea, porque yo recuerdo que los primeros episodios la gente decía, no, ya va, espérense, ya se vuelve nada, ya lo va a soltar. Pero últimamente, en los últimos episodios, la gente agradece los cuentos. O sea, cuando la persona ya está, por ejemplo, hay episodios que hemos tenido donde la persona se pasa de tragos y el programa se tiene que detener. Porque, es decir, no llegamos a los cuentos que todos queremos escuchar. Y yo, por ejemplo, con Coquito, una de mis reflexiones de ese episodio es que ahí comenzamos a entender de que personas que tuvieron por mucho tiempo pantalla en medios masivos, pero que también habían navegado bien, se hicieron como el buen shift a plataformas digitales, esas audiencias eran interesantes también. Porque con Coquito lo que nos empezó a pasar es que intrajo nuevas audiencias. Ya no eran las audiencias de los comediantes, eran tías que en su momento veían a Coquito y querían ver una entrevista en un formato y de ese personaje que nunca lo habían visto de esa manera, conversar de la manera en que lo hizo. Entonces, eso para nosotros como que nos abrió el espectro de decir, ok, aquí podemos invitar a muchas personas también que tienen historias que contar, que fueron medios y figuras por mucho tiempo en la televisión y que aquí se pueden atrever a decir cosas que nunca se han atrevido a decir. Sin duda. Yo creo que después de todo eso, cada uno de los programas nos aportó cosas. Luis Fernando, toda la gente, y llegó el programa. El antes y el después. Vamos a darle un pequeño break también a Luis Fernando por ser un capítulo muy divertido. Fue un capítulo muy lleno divertido. De memes, con un moco que se hizo sumamente viral. Y con algo que fue para mí muy inesperado. Yo siempre lo comento, porque ¿qué pasa? Con la gran mayoría de los invitados, o ustedes o yo los conocíamos, es decir, por trabajo en agencia o en la radio, donde sea, todos conocemos a Norquis, por ejemplo, o a Verónica, Gabo, a todos los que hemos tenido, los conocemos en mayor o menor escala. A Luis Fernando, yo, por ejemplo, no lo conocía. Sí, yo tampoco. Y creo que ustedes tampoco. No. Para nada. Y fue de las entrevistas más divertidas que hemos tenido en la vida. Y un After Grados épico también. Entonces yo también él venía como muy buena exposición. Y aparte es una persona, brevemente también interrumpo, que está acostumbrada, o estamos acostumbrados a verlo en medios convencionales, dando la entrevista seria, bien portada, y no diciendo, me encanta echarle mayonesa a la carne molida. Pero es que además él decía algo que lo han repetido muchas personas que han venido, esta es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. O sea, esta es la mejor conversa que yo he tenido. Para mí, eso es uno de los puntos de mayor satisfacción cada entrevista. Siempre. Cuando la persona dice, qué bueno este programa. O sea, cuando dicen, pero esto es por el alcohol. No, yo no me quiero ir. Pero eso me está ya eso es alcohol. Lo que quería comentar es que nos estamos olvidando de uno de los factores claves de éxito es cada uno de los entrevistados. Claro. Cada uno de los entrevistados, además de que nos da su contenido, una conversa, una disposición de venir acá a grabar con nosotros, además nos invita a las personas que los siguen. Es decir, cada uno de los entrevistados
comparten nuestros contenidos y la gente se entera de ellos, y amplificó y creó la comunidad que hoy día tenemos. Es decir, nuestro programa, además de ser nosotros que lo producimos y que lo hacemos, también tenemos como grandes colaboradores a cada uno de ellos. La audiencia de los invitados, sin duda. Y dentro de todo la participación de los mismos dentro del programa, de cómo lo manejen, de claro, cómo lo hagan, claro. de si también entienden hacia dónde van o hacia dónde no van. Ya me imagino presumen hacia dónde lo estoy direccionando. Sí. Cuando no se entiende bien o no nos explicamos bien o no se entiende bien, pero cuando hay una especie de disputa entre el concepto de lo que estamos haciendo, que es algo desinhibido, y una persona que quiere comportarse como si estuviese en la televisión. Sí, y hay un gran tema, que ahí fue donde llegamos, a un día 5 de la tarde, y entra la señora Norqui Batista en la oficina. Señorita Norqui Batista. Señorita no Norqui. está casada. Señorita. Mira que la queremos invitar otra vez. Norqui Batista en la oficina y nos dice: ¿qué hago yo aquí? Sí. Porque yo no tomo. Sí. Reunión, ¿podemos echar este cuento? Podemos Ay, qué echar bueno. este cuento. Esto la gente no lo sabe. Llega Norquis con su asistente antes de grabar y que podemos reunirnos La horita en la bella. sala, Dan 5 en la minutos, sala por de favor. conferencia, Sí, 5 minutitos, 5 para que minutos. hablemos. ¿Por qué ustedes me ladillaron, me trajeron para acá, pusieron a su comunidad a Es escribirme? que ese es otro súper aspecto que antes que desarrolles ese punto, creo que la gente... Ha sido nuestro cómplice. La comunidad Sí, muchas entre gracias, grados de sin verdad ha duda. sido nuestro cómplice, porque por ejemplo Manuel Silva fue así. Él Sí, fue el primero estaba cagado, no que la creía. gente decía: pana, tú puedes dejar de mandar a la gente que me escriba para que yo esté en tu programa. Yo voy a estar, yo quiero ir, pero dile a la gente que pare. Cosa que hemos también frenado para saber cuándo utilizar ese, digamos, arsenal Sí, de sí. nuestro ejército. Esa responsabilidad. Sí. No vayas a decir tropa. Porque, no, ni vaina. Porque tengo unos cuantos ahí que se los he mandado, pero los tengo pendientes. El avispero. No voy a decir con quiénes son, pero empieza por A y termina por Cier Salis. Te va a mandar, te los va a mandar para que sigas con tu rebote. Entonces esa reunión empieza y Norqui nos dice: mira, yo no tomo. Si ustedes me conocen y averiguaron quién soy yo, saben que yo no tomo. La gente que me conoce sabe que yo no tomo. ¿Qué hago acá? ¿Por qué me hicieron venir? ¿Por qué Basta. estoy yo acá? ¿Por qué me escribieron tanto? ¿Por qué me jodieron? Sí. 45 minutos después de que nosotros ya inclusive creíamos que el programa no se iba a hacer. Sí, yo hubo un punto en que más bien estaba pensando durante esa reunión, mientras estábamos hablando, ya estaba pensando que bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Como que será que voy al cine, yo tengo 2 horas libres. Yo estaba ya pensando, esto no va a pasar hoy. Sí. De pronto hubo un punto de quiebre donde creo que lo que pasó durante la reunión es que establecimos una relación de confianza. Confiamos en que si pasaba algo, ella confiara de que íbamos a tener control del contenido. Y creo que, bueno, que eso es algo clave, que la gente Claro, no eso sé hay si que lo sabe. decirlo. Todos Ajá, nuestros hay que invitados decirlo. tienen el control Total, absoluto del total. contenido que sale. Es decir, si ellos no lo prueban, No sale. no sale. No sale. Así de sencillo. Como ha sucedido. Y como ha sucedido. Sí. Y si ellos nos dicen, tienes que editar todo eso, queda mucho como el de John. Ya se dijo por qué no, porque tuvimos Porque la tuvimos pantalla que parar. final. Entonces, sucede el programa de Norqui y obviamente ahí pum, elevamos a otro nivel y a otra escala. El programa de Norqui fue el primero que llegó a 1 millón de personas. Norqui, además, fue una de las grandes contribuciones para el crecimiento de nuestro audiencia y llegar a nuestro primer objetivo, que era 100,000 seguidores. Y Norquis entendió dónde estaba y el formato en el que Súper está. No punto, porque, clave, no porque súper me punto. vio, sino porque actuó como si estuviese conversando con un pana y no como si estuviese en una entrevista de televisión. Ajá. No, porque no. Que a ella le costó, pero en el Lo logró. Sí, pero lo logró fue perfectamente. Aparte, bueno, también la manera en que lo hacemos, en que construimos el guión, va orientado hacia eso. Sí. Pero ella lo entendió y eso fue lo que conectó con la Y- gente. y ella- Mira, está Norqui bebiendo con un pana Sí. y diciendo lo que le pasó con el tipo y tanto. O sea, eso yo creo que es lo que trae. Y luego eso generó... Pero ibas a decir algo. Yo creo que a nosotros también nos dio como en ese momento un nuevo nivel de dimensionar en lo que estaba convirtiéndose entre grados, porque Norquis, siendo Norquis, una persona tan mediática, con unos números en sus comunidades tan poderosos, ella misma se acercó a nosotros a decirnos: me siento nuevamente de moda. Es decir, no solamente es el aporte que ella nos trajo a nosotros como el programa, sino también como entre grados le aportó muchísimo a ella en términos de: ahora estoy dando entrevistas, ahora tengo 30,000 stickers, ahora hay memes míos por todos lados, ahora soy tendencia en Twitter, ahora la gente me manda clips. Es decir, nuevamente entre grados también le había aportado mucho a ella en términos... Que lo mismo sucedió con Chantal. Totalmente, Chantal, sí. Chantal sin duda pasó TT1 durante muchas horas. Sí. Luego, obviamente, hay mucha conversación alrededor de ella porque son estas personas que con la debacle de los contenidos en los medios tradicionales están en un segundo plano de la relevancia nacional y de pronto en una ventana como Entre Grados vuelven a tener conversación. Obviamente con su talento, que son gente
con mucho talento y con mucho que decir. Y con una carrera. Con una carrera, con sus redes sociales y tal. Sí. Pero nuestra comunidad es una comunidad nueva, realmente, ¿no? Y también depende de cómo se mantenga esa persona en sus redes actualmente, su contenido y demás. Por ejemplo, Chantal es una dura en su contenido, ¿no? Hoy la vi en Onda hablando sobre cómo manejar Instagram. Es decir, es una tipa digital maneja Instagram maravilloso. No, lo hace muy bien. Entonces yo creo que también hay parte de eso, ¿no? De la manera en que el mismo artista que nosotros invitemos sepa orientar su contenido, hacer sus cosas. Miles de errores hemos tenido en este proceso, muchísimo. Pero miles. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el día del profesor Briseño, el micrófono del profesor Briseño no sirvió para nada. Nuestros primeros 6, 7 episodios, el audio era vamos a hablar del audio de los primeros episodios. Sí, estábamos aprendiendo, es un estudio con un aire acondicionado ruidoso, estábamos montando la cosa, no había tampoco plata, usted me que compren balitas, págala. Exacto. Ya va, no había ni Patreon en Pero lo que decía John al principio, o sea, si no hubiéramos hecho esos primeros 5 o 6 episodios, no hubiéramos aprendido muchísimo. O sea, no malos, pero con problemas técnicos. Con muchas deficiencias. Que es algo que dentro de todo lo llegamos a comentar en ese momento y es una referencia, volviendo al tema de Hot Ones. Tú ves los primeros episodios de Hot Ones y es un desastre. Iban construyendo una idea, iban haciendo una cosa y ahora son unos durísimos. Que, por cierto, sí hay copias donde literalmente comen alitas picantes. Que es como, coño, hermano, pero por favor, ya estás haciendo por lo sacó en TV. Claro. Igualito, coño, qué feo, lo que pasa es que eso no es Everything is a Remix, porque Everything is a Remix es la copia balurda. Transforma. Pero aquí simplemente copia y copia. Sí, esto es copiar y pegar, tampoco así. Entonces, obviamente los problemas técnicos o sea, para nosotros fueron situaciones súper incómodas porque, bueno, tener a Briseño acá fue muy chévere para nosotros, de mucho orgullo y coño, no se escucha a Briseño bien, la gente se quejaba. Sí. Pero eso, que no fue nuestro objetivo, también le dio el aire de estos panas están a pulmón, que es la verdad, están tratando de hacer algo, tienen problemas, le dio naturalidad. Sí. Le dio mierda lo que realmente estaba pasando, que era un grupo de gente que a esfuerzo propio está tratando de producir contenidos de una manera ambiciosa, que es contenidos audiovisuales. Sí. Entonces yo creo que eso, que tiene una parte negativa, construyó también un poco sobre eso. Sin duda. Y volviendo un poquito al tema de Chantal y de Norquis y lo que pasó después de sus episodios, es un poquito también entender que dentro de la carencia de los medios convencionales estamos marcando pauta a un nivel, yo creo que insólito. Por lo menos en páginas de farándula balurdas lo hacemos con bastante frecuencia. Pero sí, en temas de conversación, en el trending topic, en stickers, en memes, se nota que ante esa carencia de contenidos, ante esa necesidad que hay de personas en Venezuela y fuera de Venezuela de consumir, de divertirse, de desestresarse, cuando sale este tipo de contenidos, de verdad llama la atención de esos medios convencionales. A mí me han llamado del Avispero, de Televen, de Sábado en la Noche y demás programas porque es muy loco, ¿no? Viéndolo desde unos tipos que empezamos a hacer esto para YouTube dentro de un estudio de televisión. Obviamente Manuel... un estudio en una oficina, mentira. Manuel, que es la cara visible del show. La transformación mediática también es... A veces me decía que está más gordo, que es verdad. Pero... Bueno, eso sí es verdad. La transformación mediática es visible. O sea, obviamente nosotros tenemos como caras representativas del show. Estás tú como host principal y luego está Eriquita, que es el personaje que Erika trabaja en la agencia como la persona responsable de los contenidos sociales. Y no tienen ni idea. La gente a veces piensa que el papel de Erika, que a veces piensan que, bueno, estos tipos son unos machistas locos que quisieron de reducir a la mujer venezolana. No, simplemente Erika, que es quien lleva las redes de Entre Grados y otro montón de proyectos, y creo que a nivel de propuestas creativas para clientes y demás, es la responsable de eso. Sí, es la responsable de eso, sin duda. Fue sumamente espontáneo. Totalmente, hace orgánico, rato. Era totalmente. Como que era la persona que estaba más cerca de los tragos cuando los empezó a traer y se empezó a crear esa boom, esa locura con o sea, al lado, para que Erika sirviera esos tragos, estaba cualquiera de nosotros dándole el hielo para que lo haga. Mismo tema de la chicharra. Yo creo que cuando íbamos a grabar el episodio 1 queríamos poner unas cornetas que sonaran con sonido y no había. O sea, no pudimos conectar ese día. ¿Y qué hay por ahí? Hay una chicharra y bueno, vamos a utilizar esto y después lo vamos corrigiendo. Y mira el icono en que se ha convertido la chicharra. Sí, y la duración de la chicharra. Al menos algo que hemos desmedido durante todos los programas para saber cada cuánto suena. Chicos, hablemos un poquito también de la experiencia que evolucionó luego, que fue la experiencia en vivo. Porque, porque la experiencia en vivo, a mí una de las cosas que me gustaría destacar también ahí es cómo nacen los en vivo, y es otra cosa que yo quisiera destacar que ha sido el proceso de Entre Grados, que es realmente no solo decir tenemos una comunidad inmensa, sino saber leer la data que ellos generan. Porque una de las cosas que sucedía constantemente con Entre Grados y que sigue sucediendo todos los domingos es que cuando, lo decía hace rato, cuando el programa comienza, la gente prepara como si ritual.
Y la gente lo que hace es que comenzaba o comienza, porque lo hacen todavía, quieren seguirle al ritmo a los invitados que ya tienen el programa y quieren tomar a ese ritmo. Y eran cada vez más los comentarios que nos llegaban. Lo que no sabe la gente es que la edición del programa es de 1 hora y grabamos 3, entonces se la volvé mierda ustedes. Y de esa interpretación, de entender que la gente realmente quería ver los episodios, pero además quería seguir el ritmo del programa, es que también surge la necesidad de llevar esto en vivo, de crear una experiencia en vivo para que la gente pueda literalmente en físico seguir el ritmo del programa. Vino de esa lectura de data y de ver que había una necesidad de consumo y necesidad de como de pertenecer. Yo quiero ser parte de ese crew, movimiento, con esos panas bebiendo. Sí. Y bueno, una cosa llevó a la otra, ¿no? Que yo creo que eso es una de las grandes claves del éxito que hace una diferencia de los nuevos medios y los nuevos contenidos a los de anteriores. Lo relevante y lo clave de escuchar y hacer parte de tu comunidad para lograr engagement. Claro. Que si esto no lo planteas, estás en la forma de hacer medios de otros tiempos y estás amenazado. Totalmente. Y que dentro de todo estábamos proponiendo en esa temporada en vivo una especie de formato bastante, no sé si transgresor, pero sí distinto, ¿no? Porque si bien estamos tratando de hacer un late night con un público, era un público que tenía que beber, que tenía que participar, que tenía que descontrolarse, que habían pasando mesoneros, que había bulla. Entonces, yo creo que esa temporada en vivo también fue una temporada muy piloto para lo que queremos girar por el mundo. Exactamente. Sí, pues dentro de poco tiempo. Pero era eso, ¿no? También nos equivocamos mucho. El primer episodio de Entregrados Live es una locura, el desorden, la gritadera. Manuel Silva en perico corriendo por todos lados. Y luego el octavo... molesto, Daniela molesto. Una locura, ¿no? Y luego el octavo ya está mucho mejor, pero la comunidad nos empezó a decir, oye, que fino los live, hay mucha gente que nos gusta, pero extraño mi capítulo. Sí, la intimidad del estudio. Porque el formato del live es diferente. O sea, no está otra cosa. No es una persona, no es una entrevista de personalidad. Y eso iba también la medio reinvención creativa del proyecto para el live. Que dijimos, bueno, aquí no es una entrevista de personalidad porque no se va a poder con público. Claramente. Y para que se vea más lleno, tienen que ser más de un invitado. Entonces vamos a tener invitados sobre un tema y hablamos sobre un tema. Y hacemos los juegos que compitan, que haya un ganador. Pusimos puntos, los puntos no sirvieron, ustedes los odiaron, a mí me gustaban, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces quitamos los puntos. Entonces ha sido también entender cómo va evolucionando leyendo la data, leyendo los comentarios, teniendo el feedback hasta cierto punto, porque yo tampoco soy de los... No, claro, ahí también un poquito lo que decía Steve Jobs, de que hay veces que la gente sabe lo que quiere y hay otras veces que la gente no. Totalmente. Y tú se lo tienes que proponer. Ahora, también no desde el punto de vista de nosotros aquí estamos hablando de que creemos que este es la referencia. No, esto es lo que estamos tratando de hacer es de contar un caso. Sí, y es lo que hemos vivido nosotros. Fracasos, y hay otros casos muy exitosos y hay otros casos que fracasaron. Nosotros estamos contando nuestra experiencia. Claro. No queremos decir que esta es la forma de hacer las cosas. Es nuestra experiencia simplemente, con Entregrados. Es así. A ver, yo creo que también una de las cosas, sin develar mucho, ¿a dónde va? Sí, hacia dónde va Entregrados, pero tú lo acabas de decir. Obviamente nuestra visión es algo tenemos que decir, que Entregrados comience en su formato live a girar, no solamente dentro de Venezuela, sino para otros países, pero además hay otros proyectos. Hay otros proyectos que van más allá de los live y nuevamente se pasan por entender con qué está conectando las personas. Nosotros, por ejemplo, hay cosas que no hemos materializado todavía, pero hay una serie de cosas que suceden en el episodio que ya son parte. ¿Saben la cantidad de gente que nos escribe? No, pero hagan el juego Yo Nunca en cartas, la cantidad de gente que nos manda juegos que ellos mismos están desarrollados en sus fiestas. Es decir, el tema de leer con lo que realmente está conectando a nuestra audiencia es lo que está determinando hacia dónde va Entregrados. Hay muchas cosas que nosotros no teníamos previstas del día 1 y en el tema de entender cómo conecta a la gente, qué es lo que más le gusta, qué es lo que no le gusta, es lo que está determinando hacia dónde va el programa y eso va a marcar las próximas... Bueno, ya por ejemplo nosotros tenemos garantizadas hasta ahora hasta la temporada 10. O sea, hasta la temporada 10 ya tenemos el pack hacia dónde vamos. ¿Vamos por la mitad? Sí, y solamente, o sea, ojalá que la gente nos acompañe en esas temporadas. Sí, y ojalá también nosotros sepamos cómo ir evolucionando el proyecto. Totalmente. No solo a nivel técnico, sino a nivel creativo, de cómo puede ir mejorando y convirtiéndose en algo mejor, porque yo creo que eso se trata en los proyectos digitales, los proyectos online, de ir siempre mejorándolo, evolucionándolo, llevándolo a lo mejor que se pueda llevar hasta el momento que digamos, bueno, hasta aquí. Y yo creo que sí, todo lo que hemos venido hablando, muchas veces decimos, es que leímos la data, escuchando la data, en función de la data. Es decir, ese proceso creativo, si bien es un proceso creativo de pensamiento, está influenciado por la data. No viene de lo abstracto, sí. Es decir, la capacidad en las próximas 10 emisiones que vayamos a hacer de seguir leyendo la data, interpretarla, entenderla y ajustarla para proponer ideas, va a ser clave. Porque eso es lo que hace parte, que la comunidad sea parte del proyecto y además la sienta como de ellos, que es la idea como tal. Retos que no hemos hablado, esto aquí.
vemos un Entregrados con otras personalidades que no sean venezolanas. Totalmente. Sí, yo creo que eventualmente tendremos que abrir un poquito esa brecha. No solo porque se nos están acabando los invitados, que ya es un rollo, sino para tratar también de internacionalizar un poquito el proyecto. Yo creo que yo creo que como reto personal nos lo hemos planteado varias veces de cómo, o sea, por ejemplo, en las próximas temporadas, y yo creo que es algo que ya se está casi materializando. Queremos hacer temporadas en México, queremos hacer temporadas en Miami. Obviamente hay muchos venezolanos que están en estos lugares, pero también está la ambición de sentar a personas que no sean venezolanas para abrir audiencias, obviamente en otros países. Pero también nos hemos pasado por la pregunta en un futuro, y de repente es chévere que lo discutamos aquí en vivo. Imagínate que el día de mañana, no sé, de Brasil llamen porque les interese el formato de Entregrados. Un Entregrados sin Manuel Ángel como conductor. Sin duda alguna, porque yo creo que parte del éxito del programa es que estamos entrevistando a nosotros a venezolanos, a gente que de cierta manera está en el mundo artístico, yo también lo estoy, entonces hay una conexión de referencias, de contenido, sí, claro, de chistes, de identidad, que si bien podríamos entrevistar a gente de otras nacionalidades para nuestro Entregrados, preparándonos para ello, claro. Para ellos, si va a salir un Entregrados Brasil o un Entregrados México de mexicanos para el público mexicano, lo tiene que conducir un mexicano, un chileno, un argentino, un brasileño. Eso sin duda alguna tiene que ser. ¿Tú te imaginas eso es todavía imaginación? O sea, pero ¿tú te imaginas ese networking de tener un integrado? Gente, ¿quién fala? En portugués, en un brasilero ahí hablando brasilero, porque obviamente va a tener la identidad de brasilero. ¿Sabes y si nosotros tenemos el porcentaje, no hay problema, compadre. ¿Cuál es el problema? Mira, tú sabes que tripeando también ese integrado es una versión gender equality de mujeres para mujeres. Sí. Hay muchas cosas por yo creo que siguiendo esa línea de soñar, tú, yo creo, bueno, yo la respuesta tuya me la sé, porque ¿quién es tu sueño entrevistar entera? No tengo que responder. No te voy a cambiar, voy a cambiar Servando y Florentino, que obviamente es Servando y Florentino. Voy a poner Servando y Florentino en el top 1. Que ese lo vamos a hacer. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Bueno, los dos ven el programa. Ya han escrito. Servando, marico, tú me das like. O sea, y cada vez que lo veo, que si me angustio, por supuesto. Pero claro, trato de controlar. Eso tiene que pasar. Claro, tiene que pasar eventualmente. Johncito. Voy a dar un segundo, porque era muy obvia mi respuesta. Voy a dar un segundo, que yo creo que es posible porque es un tipo pana. Miguel Cabrera. Verga, me encantaría también. Ok. Yo voy a decir, me gusta. Esa. Yo voy a decir el mío. Dale. Verga, pero es muy aspiracional. No vaya a decir Cristiano Ronaldo. No, muy aspiracional. Rubén Blades. Yo puedo llorar, estás loco. Verga, yo me puedo morir. Claro. O sea, de que mientras él está hablando, yo estoy abajo dándole besos a las manos y a los pies. Ok. El mío creo que es soñar más, pero ahí me diste en la madre porque verdad nada más me lo imagino y verga, te imagino. Pero a mí un Joaquín Sabina. No joda, Sabina sentado. Ahí sí me puedo morir yo de verdad. Con tantos cuentos con el alcohol de por medio que se pueden echar. Mira, recomendación rara, la entrevista de Bailey a Sabina, buenísima. Vela en YouTube. Es hace unos años. Buenísima. Se me paran los pelos de pensarlo nada más. Claro, pero es el dato ahí. Estamos soñando nada más. ¿Cuál es el perfil que ustedes creen es el indicado para los invitados de Entregrados? ¿Qué tienen que tener una persona para que sea invitada a Entregrados? Yo creo que debe tener una buena historia que contar. Yo creo que más allá de que si es una persona famosa o no, si tiene influencia o no, yo creo que tenga anécdotas, que cuente historias, que tenga gracia en el contarlo, porque es un show de entretenimiento. Sí. Que tenga como ese charmy de contar las historias. Lo pregunto porque quizás la gente no sabe que siempre no es un debate, pero siempre es un intercambio de ideas para ver a quién invitamos. Sí. Presentamos muchos perfiles, unos no te gustan a ti, unos no te gustan a mí. Totalmente. Hemos discutido, hay invitados que hemos tenido que no les gustan a ellos, a mí sí, y viceversa. Sí. Y forma parte y yo creo que yo sumando lo que comenta John, creo que también tiene que ver con la disposición. O sea, la disposición de entender el formato a lo que viene. Sí. Porque tú comentabas hace rato el tema de Mariela y yo creo que Mariela, para mí, es un capítulo que es muy diferente a los que hemos tenido. Ojo, que ninguno acá adentro no nos maltripiamos. Para nadie. Ni yo como entrevistador. Ese episodio. Todos la pasamos bien. Pero ella de repente no estaba clara en lo que se estaba metiendo. Claro. O sea, ella trató como de controlar la línea editorial del programa. Claro. Y eso fue lo que la gente rechazó. Sí, porque una vez más la comunidad de Entregrados es intensa. Los millennials me odian. Sí. Claro. Y pero es un tema de disposición. Y yo creo que la verdad, o sea, es una chama súper de pinga, pues, o sea. Para nada. Yo le sumo lo que ustedes dijeron al perfil carrera.
carrera, no de grandes años, pero que haya una profesión, que haya un contenido en base a algo. En cualquier rubro, que sí. haya una carrera, que haya un contenido carrera previo. no sé si es carrera o es logros. O sea, porque puede detrás de un también. logro hay una gran historia que yo puedo contar. Sí, puede ir también por ahí. Pero me gusta pensar que no tenemos éxitos efímeros. Claro. Me gusta pensar que tenemos gente con consecuencia, con consecuencia, con continuidad y con proyección a Es así. futuro. Es Es lo que me interesante. gusta pensar a mí. Sí. Más allá que un éxito efímero de algo que pasó y no lo vemos tan de esa Tú sabes que hemos tenido cantantes, artistas, gente de los medios digitales, Comediantes, gente de la televisión, influencers. gente de la comunicación tradicional. Prepagos, no, esa no. No, esa no hemos tenido. Esa dijo que no. Hemos tenido también... Lo que no hemos tenido nunca es gente del mundo del deporte. Sí, es verdad. Dije por eso Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es... sería un bueno, duro. Porque Y bueno, aparte creería, no, el deportista se cuida, no quiere beber. No, pero- porque es pelotero. Los peloteros beben. No dije un futbolista porque ya estamos complicados. un futbolista tendría otras condiciones más complejas, pero... Sí. Es una buena pregunta. No hemos tenido, ¿verdad, deportistas? ¿Qué nos falta además de deportistas? Yo o sea, a ver... Deportistas. Hemos planteado en nuestra mesa deportistas muchas veces, pero Sí. no la hemos finalizado, no la hemos concretado. Pero deportistas no hemos tenido. Pero hemos tenido, o sea, a ver, yo no sé qué otras cosas, o sea, obviamente nos faltan carpinteros y otros rubros. Electricistas. Electricistas, pero, o sea, del mundo artístico hemos tenido como mucha gente, ya casi todos los rubros, pero no hemos tenido deportistas. Y es como, uno pensaba, bueno, pero es que los deportistas no beben. No, los deportistas beben, pero... Cada vez sale más la idea, a ver qué piensa la gente de esto, de que te entrevisten a ti. Sí, siempre me lo han pedido mucho. Eso sería capaz interesante. Mucha gente dice, no, que te entreviste, de hecho, ya esta semana... ¿Quién te debería entrevistar en Entregrados? Hay gente que dice Eriquita y hay gente que propone mucho a Lavero. Yo por un nivel de confianza y años para que sea una entrevista igual de confianzuda divertida como fue la de Entre Grados a Vero, de Vero a Bueno, Manuel. vamos a preparar esa entrevista, Manuel. Por eso un que- asunto de que nos conocemos. Pero en esa seguramente. entrevista Manuel no debería participar en el proceso creativo. Ah, no, de bola, se O nos sea, todo el guión. ¿Quién? Manuel. No, No, Manuel ese día viene, o sea, él se va Ah, del estudio 2 entrevistado. semanas. Es sí. decir, y no va a haber los mismos juegos ni Obviamente. nada. Uy, sería loco. No va a haber los mismos juegos ni nada. Ni siquiera los mismos juegos. Uy, Entonces, sería bueno, loco. pero No, dice, no, ya eso- va, corten. Eso no es así. Es un episodio que tú no vas a tener ni idea de lo que vamos a hacer. Oye, sería Y va a estar divertido. bueno, eso lo vamos a preparar. Eso lo vamos a preparar. Vamos a preparar para una de las temporadas. Bueno, brutal. Recibimos la placa de YouTube de los 100.000 seguidores. Que además la gente no sabe, lo dijimos ese día muy corto en Instagram, pero nosotros cuando empezó el programa, después de los 6 primeros episodios, por muchas plataformas analizamos el comportamiento, cómo venía creciendo la audiencia, y las previsiones de tener la placa eran marzo del 2020. O sea, que llegáramos a los 100.000 suscriptores. A los 100.000 suscriptores en marzo del 2020, y eso lo logramos en los 5 meses. A 5 meses porque la placa llegó como un mes y medio después. Exactamente. 5 meses después ya teníamos la placa de los Claro. primeros 100.000 y lo comentábamos estos días. Yo por 2-4 semanas le perdí el track a cómo iba creciendo la comunidad y ya creo que la comunidad sobrepasó los 150.000 Hoy día 150.000. Sí. suscriptores en YouTube y en Instagram creo que ya están en 180.000. Así es. Así que el crecimiento sigue siendo muy fuerte al pasar los días y los invitados. ¿Cuál es el número que nos gustaría soñar? Final de año. Final de este año. Final de este año, 250.000. Es mucho. Yo lo veo mucho, ¿no? Sí, es mucho. Lo que pasa Yo es creo que que cerramos el año 200.000. Cerramos el año Yo creo que tenemos que estar 200.000. por lo más cercano a eso. Aunque todavía, por ¿El ejemplo, millón es alcanzable? el millón es no, el millón Que lo sería la plaquita... El millón, vamos por el millón. No, el millón lo vamos por alcanzamos en millón. 2 años. Sí, vale. 2021. Pero va de la parte de lo que estábamos conversando. La Saber capacidad cómo... Va a depender de la capacidad que tengamos. No, de- y bueno, saber de cómo manejamos esto nosotros, porque Sí. no, sabemos que en este momento estamos hablando fuera de quizás ciertas inversiones de contenido, Sí. es decir, de cosas que tenemos que hacer para mejorar los views y para ir simplemente escalando para llegar a esas metas. Entonces creo que va a depender de nosotros también, si muchachos. nosotros no solo de la logramos, gente. si logramos mantener la honestidad del formato que hemos estado impulsando, yo creo que puede ser 1 millón, puede ser 300.000, pero la clave es siempre proteger el contenido, que es lo que la gente realmente disfruta. Sí, sin duda, sin De duda. eso va a depender todo. Episodio favorito y menos favorito de Entre Grados. Juan, ven pensando el tuyo. Mi episodio favorito, aquí tengo que hacer la excepción, de los de estudio, mi episodio favorito sigue siendo el de siempre ha sido Lavero, para mí el de Chantal me abrió Ajá, muchas posibilidades. ajá. Pero tengo que estar entre el Trevero y el de Chantal. Y en vivo, yo me disfruté muchísimo la edición de las MILF. Claro, las MILF. Que además yo aposté y lo digo abiertamente, yo dije, Manuel, esto no va a funcionar, este episodio no tiene sentido, a todo el equipo se lo dije. Y La cagaron, esto es una locura. Teníamos 20 minutos grabando y dije, este va a ser el mejor episodio de la temporada. Porque fue igual de inesperado. Totalmente. Porque no conocíamos a ninguna de las dos tampoco. Se llegaron ese mismo día después de negociar mucho. Querían tomar una cosa que se las cambiamos, ¿se acuerdan? Y yo me di cuenta que la cuestión iba a fluir bien cuando les dije, mira, ¿ustedes saben qué es MILF?
No, ¿qué es eso? No, bueno. Ay, sí, claro, siempre me lo ponen en Instagram, tranquilo. Tú preguntas lo que quieras, que vinimos sin esposo, así que estamos, mira. Yo dije, no, esto va a fluir hoy. Esto va a fluir muy bien. Y de en adelante pasó bien. Pero no te hagas loco, los que menos te gustaron. Esta es una vida de ser sincero, son marico. El que no me gustó. Si supieras que a mí no conecté. No conecté con con tan fácil. Yo no conecté con el de Luis Álamo, por ejemplo. El solo de él. Yo con el de Luis Álamo. El live. En el solo o de los él. dos. En el solo de él yo no conecté con. No, con yo las tengo uno muy cuentos. claramente que no me gustó. No te gustó el de Luis Álamo. No, bueno, y el de Lucho tampoco. El de Lucho no. Oye, esa fue le sacamos la cédula a Luis Álamo, fue comiquísimo. Sí. El de Lucho también. No, de hecho cambio, el de Lucho. Para mí el de Lucho. El de Lucho. Sí, no. El de Lucho. Yo también creería que el de Lucho, pero el de Atso a mí no me gustó nada. Claro. O sea, el de Atso me aburrió. Te aburrió. No me encantó. Con todo el respeto, por supuesto, pero no me gustó, pues. ¿Y favorito? Mi favorito yo tendría que pensar, la verdad, que yo tuve un breaking point con el de Lavero. O sea, creo que el de Lavero me gustó mucho. Estudio, versión estudio. Sí, porque a mí me hizo darme cuenta que el programa ese día podía ser otra cosa. O sea, que se parece más a lo que es hoy día. Ajá. Luego tengo que reconocer que la historia de Coquito, yo estaba sentado acá, yo casi me puse a llorar con él. Sí, se lo por varios, yo lo vi. Sí, la historia la mismo del Moncho con la historia de Chespirito me gustó mucho. O sea, pero creo que el programa de Lavero estuvo fue como que me dijo, cuño, esto es otro peo. Esto puede ser algo otro peo. Y los en vivos, verga, yo la verdad que los en vivos los sufrí con mucho estrés, la verdad. Todos. Porque claro, pues estaban trabajando, corriendo. Sí, trabajando, pero creo que esos son. El que menos me gustó el de Atso, probablemente el que más me gustó fue el de Lavero. Estamos hablando, viste que casi de las primeras 2 temporadas, ¿no? Sí. Yo estoy hiper orgulloso, no ha terminado, estamos apenas por la mitad, pero yo estoy hiper orgulloso de la 4ª temporada. O sea, la temporada que está corriendo ahorita, porque además creo que es una temporada donde una de las cosas que yo he sentido de las personas que hemos entrevistado hasta ahora es que la gente dice, y sobre todo el episodio que va a salir este domingo con Carlos Cruz, es el tema de la gente dice, yo tengo tantas cosas, tantos años queriendo decir esto y no lo he dicho. O sea, nos pasó con Chantal, pasa con el episodio que va a salir este domingo. Y eso es en parte culpa de los medios convencionales, sí, porque no han sabido crear el formato distinto a la entrevista aburrida para que la gente diga las cosas. Los tuyos, no te hagas loco. No tengo problema. Yo creo que lo he dicho muchas veces, el de Luis Fernando, yo me divertí. Lo digo por experiencia personal. Claro. Yo sentado en la otra mesa aquí, estaba gozando un puñero. Y en los perreros también. Y en los perreros yo gocé un puñero de la entrevista. Yo creo que Luis Fernando de verdad me haga sea padrino mi hijo. O sea, yo gocé una bola con Luis Fernando. O sea, que el de Guaco este jueves estás, pero... Yo estoy... aparte de Dieguito es para el otro chamo no lo conozco, Mark. Pero sí, yo creo que va a ser un buen episodio. Y el menos favorito, el de John Acosta, que acaba de salir para el momento en que estemos grabando esto. Porque, bueno... Bueno, la gente dice que estabas asustado. ¿Estabas o no estabas asustado? Sí, claro. Llegó un momento que estaba asustado por muchas cosas que ustedes no lograron ver debido a la edición del programa. Entonces, ¿por qué es mi menos favorito? Porque fue un tanto difícil de controlar al personaje durante la entrevista por muchas razones. Y más allá de eso, el feedback final de la entrevista, por tantas ediciones como que nada, Manuel no soportó al pana. Porque por cuidar a nuestro invitado, cosa que siempre hacemos, se limpió una gran cantidad de material que no se vio. Bien. Entonces, el malo es él, ¿no? Para terminar esto, señores. Y no, escríbele que saque el aftergrados a él, a John, para eso sí, vale. A ver quién es el malo. Para terminar esto, los haters. Mucho. Los haters, que obviamente mucha gente... O sea, hay gente que nos critica desde el formato que dice, oye, ustedes están estimulando... Sí, el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, que claramente no es el objetivo del programa. El programa quiere una conversación desinhibida. Es lo que nosotros quisiéramos hacer. Quisiéramos entregarle contenidos a la gente que la gente no tenga reconocimiento de que haya existido en el pasado. Probablemente si ustedes ven la estructura del programa, la entrevista al inicio puede ser una entrevista más o menos... con cosas que se pueden conocer, pero luego, además de los juegos y luego después como termina el programa, la mayoría de los invitados nos aportan cosas nuevas. Que si los juegos son para estimular la bebida, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay también un límite de tiempo en el cual necesitamos llevar el programa, sí, hacerlo más divertido y aparte porque también lo hace más jocoso, el programa más divertido. Y yo creo que sería deshonesto como sociedad decir que nosotros en reuniones sociales de conversación no utilizamos el alcohol como un factor de desinhibir. Por eso la gente se identifica tanto con el programa. Luego hay gente que nos acusa y nos ataca porque quieren tales invitados. Señores, nosotros estamos ubicados en un lugar geográfico donde tenemos que los invitados estar en ese mismo lugar. Entiéndase Caracas. Sí. Si nos piden gente que vive en Miami, México, o sea, obviamente es muy complicado. Obviamente lo queremos hacer, pero es un poquito más complicado ahora. Luego, gente que nos critica el tiempo de duración. O sea, tiene para corto o para largo. Para mí es que más largo lo podemos hacer, porque pasamos de 50 minutos cuando llegamos, cruzamos ya la 1 hora, no duró 1 hora y media. Ya tenemos episodios de 2 horas y cuarto y la gente dice duró muy poco. O sea,
hasta dónde es el límite. Que es muy loco para ver también cómo funcionan los contenidos dentro de internet. Totalmente. Porque si hubiésemos dicho eso hace 10 años, un video de 1 hora en YouTube, pero tú eres un loco, chico. ¿Qué te pasa a ti? Tiene que ser de minuto y medio. Tiene que ver con la calidad del contenido. Sí. No, eso no define la duración. Hay gente que también nos critica mucho por los invitados. Es decir, este invitado me cayó bien, este invitado me cayó mal. Sí. Y yo creo que en parte es sano. Es sano, pero de eso va también el programa, de conocer distintas perspectivas, distintos cuentos, y de diferentes géneros, de distintas personas. Y yo creo que eso va a pasar. O sea, van a haber entrevistas donde te va a encantar y va a haber entrevistas que no te van a gustar. Nos pasa a nosotros mismos. Es importante, mismos. Que es algo que nosotros estamos descubriendo, porque por más que sea, no creo que seamos unos genios, pero sí estamos haciendo un formato innovador y distinto de lo que se ha hecho en medios por el tema del consumo del alcohol, que hasta cierto punto puede ser difícil de manejar, difícil de evaluar. Yo como host me cuesta mucho ver, bueno, ustedes lo saben, se me olvidan las preguntas, lo repito, lo vuelvo. Lo sabemos suficiente. Entonces creo que también parte de eso ha sido como aprender a trabajar con eso. ¿Por qué lo digo? Porque también hay muchos tipos de borrachos. Y el invitado, eso lo voy con la crítica al invitado, siempre puede ser un borracho muy callado, un borracho muy loco, un borracho muy tímido. Y también la peda depende del tipo de día que tuviste. Capaz vino un invitado que tenía sueño, no comió bien, y más con el consumo de alcohol se pone distinto. Como puede ser. Lo que más me da risa es cuando se te olvidan las vainas. O sea, me da mucha risa porque yo no sabía que tenía una amnésica hasta que empecé este programa. Acaba de decir algo y lo vuelve a repetir. En realidad pasa eso. O sea, además, yo hubo un momento dije, no, este pana está actuando. Está actuando hasta que realmente te das cuenta, ok, ya paren el programa porque se le olvidó todo. Bueno, esto básicamente es lo que queríamos conversar hoy. Queríamos hablar un poco de Entregrados desde nuestro punto de vista. Que lo vimos, lo sentimos. Claramente detrás de las cámaras de Entregrados hay mucha más gente que la que aquí está en este momento. Gente de edición, contenido. Y la que está allá atrás también, de las que está allá atrás. Aquí hay como 5, pero gente que se encarga de muchas tareas, que cada uno de ellos es que lo hace posible, que el compromiso para hacerlo es gigante, y cada mensaje que ustedes nos mandan diciendo que le alegramos el domingo o que les encanta, definitivamente nos transforma en la emoción y el humor. Estás despidiendo, ¿verdad? Sí. Valeria, tráeme 2 tapitas de ron para hacerle una pregunta chota a cada uno, porfa. Pero si no tienes que parar y hacer un pipi break porque lo que estoy es... No, una tapita de ron, una pregunta chota y ya. Tapita chota y ya. No podíamos, obviamente. Ya estamos acá, ya. Y bueno, pero para cerrar, yo creo que además como para resumir todo lo que hemos hablado, y esto lo conversamos constantemente aquí en este podcast. Valeria, de anís sí hay. No, de anís nada, de ron. Yo creo que al final la gente siempre nos pregunta a qué le atribuyen el éxito de Entregrados, y para resumir todo lo que hemos hablado y lo que siempre comentamos en este podcast, tiene que ver con 2 cosas muy poderosas: la honestidad del contenido y saber interpretar a la comunidad para la cual estás creando. Ese ha sido como que uno de los factores claves de que Entregrados equivocar. Y si salió muchísimo feo, si salió mal, si no nos sentimos orgullosos, pero está el domingo a las 7 de la noche. No, yo veo siempre, soy marico. Es verdad. Bueno, chicos, mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Bueno, después si quieren, despídete también. El mío, ¿yo quién soy? Yo soy John Da Silva. John Snacks en Instagram. Yo me llamo Manuel Ángel, en un programa que se llama Entregrados. Miguel. Manuel, lo pueden ver por ahí. Agarren su shot. Pregunta shot, ya saben cómo funciona esto. ¿Se bebe en el shot o responde la pregunta? Ok. John y Juan y John, ¿han mamado culo? Mentira, esa no es la pregunta, claramente. No voy con la pregunta. ¿A quién sería la persona que si tuvieses que votar del equipo de Entregrados en este momento la votarías? Es demasiado fácil. Es muy fácil. Que no sea Manuel Ángel. No vale. O sea, yo por no tomarme el trago puedo decir cualquier nombre. Ese es tu peo. Ya saben qué opinan ustedes del equipo de trabajo. Ya la votamos. Qué feo. Fue él. Ahora sí, muy bien. Pero esta vaina me gustaría cerrar así. Ven lo que tengo que sufrir yo. Ven esta vaina. Llévatelo, Manuel. Hombre, vale. Papá, cuídese. Chao, gente.